estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa sobre el grado en Psicología de la Universitat Oberta de Cataluña. Mi nombre es Maite Gutiérrez y soy tutora del grado desde el año 2010. Hoy me corresponde presentaros esta sesión que tiene como finalidad explicaros qué es, en qué consiste el grado en Psicología de la UOC y solucionaros todas aquellas dudas que tengáis. La sesión va a durar aproximadamente 1 hora y se va a dividir en 2 partes. Una primera parte va a ser mi intervención y una segunda parte en la que podéis participar vosotros y formular todas aquellas preguntas y aquellas dudas que tengáis. Para esta segunda parte voy a contar con el apoyo de la compañera Concha Arroyo, sentada aquí delante. Ella es técnica de gestión de la sede de Tarrasa. Como veis, estamos realizando la sesión en castellano. El motivo es porque por streaming nos está siguiendo gente desde fuera de Cataluña. Aprovecho para saludarles, no sé cuál es la cámara, y darles las gracias por seguirnos y también los animo a participar luego en las preguntas que puedan realizar mediante el chat, que tenemos aquí al Xavi y la Eva, que están controlando el chat, entrarán las preguntas que ellos nos formulen y les daremos respuesta. ¿Alguna duda, alguna cosita que queráis comentar antes de empezar? Quiero empezar mi intervención lanzándoos una pregunta. ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué es una psicóloga? Tranquilos, no os voy a hacer responder. Bueno, si alguien se anima. Un psicólogo, una psicóloga, os voy a dar una definición amplia. Es una persona formada universitariamente que estudia, analiza, comprende el comportamiento humano, con la finalidad principal de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, en todos los ámbitos en que la persona se desarrolla, en su ámbito individual, en su ámbito social, en su ámbito comunitario, en su ámbito laboral, en todos los ámbitos. La Ley 43/1979, de 31 de diciembre, permite el ejercicio de la psicología en España. Y esta ley nos dice que para poder ejercer legalmente como psicólogos es imprescindible tener el grado en psicología o la licenciatura en psicología y estar colegiados, es decir, estar inscritos en el Colegio Oficial de Psicólogos. Esto como norma general. En octubre del 2014 se introduce una regulación a esta ley y se dice que para poder ejercer como psicólogo sanitario es imprescindible cursar el grado en psicología y además el máster en psicología general sanitario. ¿Qué objetivos persigue el grado en psicología de la UOC? Persigue 3 objetivos. El primer objetivo es formar a los estudiantes en los conocimientos científicos necesarios para poder estudiar, para poder interpretar, para poder comprender el comportamiento humano. Un segundo objetivo es formar a los estudiantes en las habilidades necesarias para poder evaluar y para poder intervenir a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel organizativo. Al tratarse de una universidad virtual, también persigue un tercer objetivo. Este tercer objetivo es formar a los estudiantes en el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación y estudiar el impacto que éstas ejercen en nosotros, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, con la finalidad principal de promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Como característica principal, os diré que se trata de un grado generalista. ¿Qué significa que sea un grado generalista? Significa que forma profesionales que se quieran dedicar a la psicología sanitaria, aquellos que se quieran dedicar a la psicología de las organizaciones y del trabajo, aquellos que se quieran dedicar a la psicología de la educación y aquellos profesionales que se quieran dedicar a la psicología de la intervención social y comunitaria. La docencia se realiza mediante un único campus virtual y dentro de este campus virtual el estudiante puede decidir cursar la formación en catalán o puede decidir cursar la formación en castellano. Si el estudiante decide cursar la formación en catalán, las lenguas utilizadas serán el catalán, el castellano y el inglés. Si el estudiante decide cursar la formación en castellano, las lenguas utilizadas serán el castellano y el inglés.
¿Cómo está organizado el plan de estudios de la UOC? Se deben superar un total de 240 créditos en un tiempo mínimo de 4 años, un tiempo máximo aquel que el propio estudiante decida, según sus posibilidades de dedicación. Estos 240 créditos están divididos en diferentes tipos de asignaturas. Tenemos 60 créditos que corresponden a asignaturas básicas, 126 créditos son obligatorios, 30 son créditos optativos, 18 corresponden a las asignaturas de practicum y 6 créditos corresponden al trabajo final de grado. De asignaturas básicas, todas ellas asignaturas de 6 créditos, un total de 10 asignaturas básicas. Asignaturas obligatorias, más que básicas, asignaturas de 3 créditos, asignaturas de 6 créditos y si observáis también tenemos asignaturas de 9 créditos. Las asignaturas optativas, todas estas, un amplio abanico de asignaturas optativas a elegir por el propio estudiante. Ahora os presento la semestralización. Un curso académico de la UOC se divide en 2 semestres, el semestre 1 y el semestre 2. El semestre 1 va de septiembre a enero y el semestre 2 a finales de febrero a junio. Para cada semestre se programan un tipo de asignaturas concretas. De esta manera, para el semestre 1 se programan asignaturas básicas y obligatorias. En el semestre 2 también asignaturas básicas y obligatorias. Para el semestre 3 y el semestre 4, igual que el semestre 1 y 2, asignaturas de carácter básicas y obligatorias. En el semestre 5 ya hemos finalizado todas las asignaturas de contenido de créditos básicos y solo cursaremos asignaturas obligatorias. En el semestre 6, asignaturas obligatorias y aquí introducimos asignaturas optativas, asignaturas que elige el propio estudiante. En el semestre 7, asignaturas obligatorias, asignaturas optativas y ya introducimos el Practicum 1. En el último semestre del grado tenemos asignaturas obligatorias, asignaturas optativas, el Practicum 2 y el trabajo final de grado. Vamos a ver ahora qué asignaturas concretamente hay en cada semestre. El primer semestre, asignaturas de 6 créditos, asignaturas de 3 créditos. Son asignaturas introductorias. El segundo semestre, también asignaturas de 6 créditos y alguna de 3 créditos, también de carácter introductorio. Y ahora os pongo esta imagen. ¿Por qué os pongo esta imagen? Pongo esta imagen porque me recuerda a aquellos estudiantes de inicio, aquellos estudiantes que empiezan el grado con ilusión, con la mirada puesta en el objetivo final, con ganas de cursar el grado y que están animados e ilusionados por cursarlo. Y seguimos con el semestre 3, asignaturas de 3 créditos, asignaturas de 6 créditos, estas ya de un contenido un poquito más concreto. El semestre 4, asignaturas de 6, de 3, de contenido mucho más concreto que los semestres anteriores. Ya os pongo esta imagen. ¿Qué me recuerda esta imagen? Esta imagen me recuerda a aquellos estudiantes que después de unos cuantos semestres en la UOC y han superado unas cuantas asignaturas, se detienen a pensar, se detienen a reflexionar en torno a su pasado, a analizar qué han hecho, qué han conseguido, hacia dónde se quieren dirigir, que buscan el objetivo final y que quieren decidir qué camino van a seguir y que tienen ganas de continuar el grado y continúan con el grado. Llegamos al semestre 5, asignaturas de 3 créditos, de 6 créditos, de contenido mucho más concreto. En el semestre 6, aquí aparecen asignaturas también de 3 créditos y de 6 créditos y como veis, como decíamos anteriormente, en este semestre ya empezamos a introducir asignaturas optativas. En el semestre 7, todas estas, introducimos el Practicum 1 y más número de asignaturas optativas. Y en el último semestre del grado
algunas asignaturas que nos quedan obligatorias, el trabajo final de grado, el Practicum 2 y algunas asignaturas optativas. ¿Qué pasa cuando llegamos al último semestre del grado? Llegamos aquí. ¿Qué me sugiere ahora esta imagen? Esta imagen me recuerda a la ilusión de aquellos estudiantes que han conseguido el objetivo final. Me recuerda su alegría, me recuerda sus ganas de celebración. Esta imagen me recuerda a Daniel, el primer graduado que tuve, me recuerda a María, a Sara, a Joan, me recuerda a todos y cada uno de aquellos estudiantes que se graduaron, que llegaron a conseguir su objetivo final, que tenían ganas de celebrarlo, ilusionados y contentos. Con esta imagen os voy a formular una pregunta que se formulan muchos estudiantes. ¿Es obligatorio seguir el circuito de asignaturas programado por semestres? La respuesta es no. Pero yo os formulo otra pregunta. ¿Es recomendable seguir el circuito de asignaturas programado por semestres? La respuesta es claramente sí. ¿Por qué? Por tres motivos. El primer motivo es porque las asignaturas de los semestres iniciales, las asignaturas de los semestres 1, 2, son asignaturas introductorias que nos ayudarán a tener una base y a entender qué es la psicología. El segundo motivo es porque las asignaturas de semestres más avanzados requieren de haber asimilado el concepto y el contenido de las asignaturas iniciales para poderlas superar satisfactoriamente. Y el tercer motivo es porque para poder cursar el Practicum 1 se deben cumplir una serie de requisitos. El hecho de seguir el circuito de asignaturas programado por semestres os garantiza que podréis cursar el Practicum 1 cuando queráis. Campos de aplicación corresponden a las menciones. ¿Qué es una mención? Una mención es aquella especialidad que el estudiante decide cursar dentro del grado. Mención en psicología sanitaria, mención en psicología de las organizaciones y del trabajo, mención en psicología de la intervención social y mención en psicología de la educación. Vamos a ver ahora las características concretas de cada una de estas menciones. ¿Qué acciones realiza exactamente un psicólogo de la educación? Realiza prevención e intervención en alteraciones del desarrollo educativo y social, evaluación psicoeducativa, orientación, asesoramiento y formación, tanto profesional como familiar. Intervención en la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿En qué ámbitos de actuación actúa? En el personal, en el familiar, organizacional, institucional, sociocomunitario y educativo en general. ¿Qué debéis hacer si queréis obtener una mención en psicología de la educación? Cursar todas estas asignaturas optativas. Obligatorio cursarlas todas. Psicología de la intervención social. ¿Qué acciones realiza un psicólogo de la intervención social? Asesoramiento y consultoría al personal o a la dirección de programas o servicios, orientación y asesoramiento, dinamización comunitaria, planificación y evaluación de programas y evaluación de los resultados. ¿Dónde actúa el psicólogo de la intervención social? En el ámbito de la comunidad, en temas de racismo y discriminación, en la familia, en la infancia, con temas de maltratos o adopciones, en la tercera edad, con autonomía y vida social, en mujeres, aquellos temas de igualdad, maltratos, en la juventud para la prevención y la sexualidad, en minorías sociales e inmigrantes, que es la exclusión social o la integración, y en psicología ambiental, conducta ecológica responsable. ¿Qué tiene que hacer un estudiante que quiera tener la mención en la psicología de la intervención social? Deberá cursar todas y cada una de estas asignaturas optativas. Obligatorio cursarlas todas. ¿Qué acciones realiza el psicólogo del trabajo y de las organizaciones? Hace evaluación, selección, orientación, formación y desarrollo del personal, marketing y comportamiento del consumidor, salud, higiene y prevención de riesgos laborales,
organización y desarrollo de recursos humanos, asesoramiento a la dirección sobre políticas sociales de personal, de salud laboral, etc. ¿Dónde actúa? En instituciones y organismos, tanto público como privados, en empresas de consultoría y asesoramiento, en investigación, estudios de orientación e inserción laboral, intermediación, mujer y mercado laboral, precariedad, flexibilidad del mercado laboral y coaching laboral. ¿Qué debemos hacer para tener la mención en psicología del trabajo y de las organizaciones? Como las anteriores, cursar todas estas asignaturas optativas, obligatorio cursarlas todas. Llegamos a la última mención. ¿Qué acciones realiza un psicólogo sanitario? Evaluación, diagnóstico, tratamiento e intervención para resolver trastornos emocionales y modificación de la conducta mediante diferentes terapias. También hace prevención y promoción de la salud. ¿Dónde puede actuar? Un psicólogo del ámbito sanitario puede actuar en centros privados, pero necesita, como decíamos anteriormente, desde octubre del 2014, el grado en psicología y además el máster en psicología general sanitario. Si un psicólogo quiere trabajar en el ámbito público, es necesario superar el PIR. ¿Qué es un PIR? Un PIR es unas oposiciones que se realizan a nivel estatal y que permiten al psicólogo trabajar en los ámbitos de salud pública. ¿Qué debemos hacer para obtener la mención en psicología sanitaria? Cursar todas y cada una de estas asignaturas. Obligatorio cursarlas todas. Pregunta que se formulan muchos estudiantes. ¿Es obligatorio seguir una mención, obtener una mención? La respuesta es no. Obtendrán una mención, seguirán una mención aquellos estudiantes que tengan muy claro a qué camino quieren trabajar, en qué se quieren dedicar en un futuro como psicólogos. Aquellos que no lo tengan tan claro, no hace falta que cursen ninguna mención. ¿Qué aparecerá en el título? Aquellos que tengan una mención, en el título aparecerá grado en psicología, nombre del estudiante, mención en psicología de la educación, por ejemplo. Aquellos que no hayan seguido ninguna mención, en el título aparecerá grado en psicología y el nombre del estudiante. No hará mención a ninguna mención, valga la redundancia. Dicho esto, pasamos a las prácticas. Existen dos modalidades de prácticas, la presencial y la de investigación. Las prácticas presenciales, tal y como la palabra indican, requieren de una presencialidad del estudiante a un centro de prácticas, un total de 90 horas. Los centros de prácticas los propone en su totalidad la UOC. Esta es una opción. Hay otra opción que el estudiante puede proponer el centro de prácticas a la UOC. Si el estudiante propone el centro de prácticas a la UOC, este debe cumplir unos requisitos. Uno de los requisitos, el más importante, es que en el centro de prácticas exista un psicólogo que quiera evaluar al estudiante y que tenga un mínimo de 2 años de experiencia. ¿Qué agentes están implicados en las prácticas presenciales? 3 agentes. Tenemos el profesor responsable de la asignatura. Es aquel profesor que define la asignatura en su totalidad. Tenemos al profesor colaborador, que es el profesional que guía al estudiante, asesora al estudiante, le presenta al estudiante las asignaturas, las actividades que debe realizar y evalúa al estudiante la asignatura de practicum. Y el tercer agente es el tutor externo. Este tutor es un profesional que está en el centro de prácticas y evalúa al estudiante en el centro de prácticas. El profesor responsable de la asignatura y el profesor colaborador dependen en su totalidad de la UOC. El tutor externo no depende de la UOC, depende totalmente del centro de prácticas. El practicum de investigación es un practicum que se realiza de manera virtual, igual que cualquiera de las otras asignaturas cursadas a lo largo del grado. Las plazas las propone en su totalidad la UOC y los agentes que intervienen son el profesor responsable de la asignatura, que define la asignatura en su totalidad, y el profesor colaborador. Guía al estudiante, asesora al estudiante, le dice las actividades que debe realizar y evalúa al estudiante. Como anteriormente, estos 2 agentes dependen totalmente de la UOC. Requisitos para cursar el Practicum 1. Haber superado todas las asignaturas del semestre 1 al semestre 6.
Requisitos para poder cursar el Practicum 2. Haber superado el Practicum 1. El trabajo final de grado, la última pieza de nuestro puzzle, consiste en la elaboración y reflexión de un tema que elige el propio estudiante, le tiene que defender, y hay una gran reflexión en torno a ese tema escogido y en torno a la psicología en general. Este tema que elige el estudiante tiene que estar dentro del marco de las siguientes opciones que propone la UOC. Dentro de lo que es historia, ciencia y profesión, psicología básica, psicología clínica y de la salud, psicología social, psicología del trabajo y las organizaciones, psicología del desarrollo y de la educación, psicobiología y neurociencia cognitiva y metodología e investigación. Los agentes que están implicados en el trabajo final de grado. El profesor responsable de la asignatura, que como anteriormente es el que define la asignatura en su totalidad, y el profesor colaborador, guía al estudiante, asesora al estudiante, evalúa al estudiante en el trabajo final de grado. Ahora os voy a hablar de dos trámites importantes a tener en cuenta: el RAEP y la evaluación de estudios previos. El RAEP es el reconocimiento académico de la experiencia profesional y permite convalidar el Practicum 1 en su totalidad y el Practicum 2 parcialmente. ¿Qué significa parcialmente? Que solo se le convalida la parte presencial. El estudiante no deberá realizar la presencialidad, pero sí que deberá realizar unas memorias del Practicum 2. Este Practicum 2 parcialmente solo se convalida en la rama de la intervención social y comunitaria. En las otras ramas no se convalida, no hay opción de convalidar el Practicum 2 parcialmente. ¿Quién puede solicitar el reconocimiento académico de la experiencia profesional? Aquellas personas que en su lugar de trabajo estén en contacto directo con un psicólogo y participen de esas actividades que realiza el psicólogo. Estas personas deberán presentar una documentación: el contrato laboral, la vida laboral, un certificado de empresa y un autoinforme con evidencias. ¿Qué es un autoinforme? Un autoinforme es un documento que elabora el propio estudiante donde explica detalladamente qué acciones realiza en su lugar de trabajo en relación a la psicología. Toda esta documentación la analiza un equipo de la UOC y la dirección del programa de psicología decide si se le convalida al estudiante las prácticas o no. La evaluación de estudios previos permite convalidar asignaturas cursadas anteriormente. Aquellos estudiantes que tengan una titulación universitaria previa, ya sea en la UOC o sea en otras universidades, que tenga un ciclo formativo de grado superior y también títulos oficiales de idiomas. Estos estudiantes deben presentar una documentación. Esta documentación se compara con el contenido de las asignaturas de la UOC. Si hay equivalencias, las asignaturas se les puede convalidar a ese estudiante. ¿Qué pasa? Que el estudiante no cursará esas asignaturas convalidadas. Estos dos trámites se realizan los dos en secretaría y se realizan cada semestre. En el semestre 1 hay un tiempo para realizar este trámite y en el semestre 2 también. Al tratarse de un grado oficial, permite formarnos luego en másteres y posgrados. La UOC ofrece unos estudios de posgrado relacionados con la psicología que son los siguientes. El máster en Psicología General Sanitario es un máster interuniversitario. ¿Qué significa que sea un máster interuniversitario? Que se realiza junto con otra universidad, en este caso junto con la Universitat de Girona. También tenemos el máster en Neuropsicología, el máster de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, el de Formación de Profesorado de Secundaria y Bachillerato, y el de Empleo y Mercado de Trabajo, concretamente en Intervención y Coaching en el ámbito laboral. ¿Quién puede acceder al grado de Psicología de la UOC? Siguiendo el artículo 14 del Real Decreto de 1393 de 2007, de 29 de octubre, pueden acceder al grado de Psicología de la UOC aquellas personas que hayan superado las PAU, las pruebas de acceso a la universidad, que tengan una acreditación de la UNED conforme tienen acceso a estudios españoles,
que tengan un título de técnico especialista o de formación profesional, prueba de acceso a mayores de 25 años, 40 años y 45 años, título universitario oficial español, título universitario oficial de países suscritos al Espacio Europeo de Estudios Superiores, homologación ministerial a título universitario oficial español, bachillerato homologado o convalidación parcial a titulaciones españolas de estudios ajenos a los estudios superiores, al Espacio Europeo de Estudios Superiores. Os preguntaréis, ¿qué países intervienen en el Espacio Europeo de Estudios Superiores? Pues todos estos. Cualquier persona que tenga una titulación anterior en uno de estos países podrá acceder al grado de Psicología de la UOC. Para finalizar la intervención os voy a poner un vídeo en que explica cómo se estudia en la UOC. Bienvenido al campus virtual de la UOC. Hoy es tu primer día de docencia. Empieza el semestre. Sí, ya tengo ganas de empezar. Yo soy tu tutora. En tu paso por la UOC, soy quien te va a orientar, guiar y asesorar. En la UOC siempre estarás acompañado. En cada asignatura, un consultor te va a guiar de forma personalizada a lo largo del aprendizaje. Además, aquí conocerás a los compañeros del aula. Son otros estudiantes con los que puedes compartir actividades e impresiones a lo largo del curso. Como ves, estudiando en la UOC siempre estarás en contacto con otras personas. Puedes acceder a las aulas virtuales a todas horas y desde distintos tipos de dispositivos electrónicos. La UOC dispone de herramientas para relacionarte con toda la comunidad UOC, espacios para compartir tus intereses y otros para preguntar y responder todo lo que te inquiete. También tiene sus redes sociales y el portal Mentes Abiertas. ¿Cuántas posibilidades de estar en red? Creo que sé lo que te preguntas. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo se estudia en la UOC? El consultor te irá proponiendo actividades. Son principalmente lo que se llaman las PEC, es decir, pruebas de evaluación continua. Podrás planificar el tiempo que dedicas a las PEC de cada asignatura con la ayuda del calendario, donde tendrás marcado el día de entrega de los ejercicios de cada asignatura. Dispondrás de todos los recursos que necesitas para realizar la PEC, apuntes y materiales para leer, escuchar y mirar, así como una extensa biblioteca y recursos en línea. Veo que te lo tomas muy en serio. Sí. En el aula recibes la ayuda de tus compañeros y recomendaciones. Puedes compartir dudas y puntos de vista y también realizar PEC colaborativas. Y mandarás las actividades por el registro de evaluación continua. El consultor las corregirá y te avisará cuando publique las calificaciones. Irás avanzando en el curso y adquiriendo competencias. Podrás consultar las calificaciones de las asignaturas en la consulta de notas finales. Si la asignatura tiene pruebas de evaluación final presenciales, la UOC facilita más de 20 sedes de examen. Te proponemos 2 fechas en horarios diferentes para que puedas elegir la que más te convenga. Debes validarla en la hoja personal de examen. Puedes recibir los resultados en el móvil. En secretaría puedes ver tu expediente académico. Una vez logrados los créditos correspondientes, puedes solicitar el título. Y una vez graduado, serás invitado a participar en el acto de graduación con las personas con las que has compartido esta experiencia. Pero esto no será un adiós, sino una nueva bienvenida. Como alumni de la UOC, tendrás muchas ventajas para estrenar. Ahora, tu punto de contacto con la UOC y tus compañeros es la comunidad de graduados donde dispones de información de tu sector y servicios de carrera profesional. Y es que apostamos por el aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros somos UOC. ¿Y tú?
del consultor es lo que yo he llamado en mi ponencia el profesor colaborador, ¿vale? Ahora se ha cambiado el nombre, antes era consultor, ahora es el profesor colaborador. Con este vídeo doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y deciros que si después de esta sesión os surge alguna duda, siempre os podéis dirigir al coordinador de programas, al compañero Xavier Ruiz, a su dirección de correo electrónico xruizc@uoc.edu. Ahora damos paso a las preguntas. Concha, quan vulguis. Al micro. Gràcies. Sí, Eva. Yo quería preguntar acerca de la convalidación de estudios anteriores, porque he tenido acceso a una tabla de convalidación a través de una amiga que estudia en la UOC. Y yo soy enfermero y en el plan de estudios de mi universidad solo me convalidaban 3 asignaturas. Entonces mi pregunta es si cuando presentamos la solicitud se vuelve a mirar todo el plan de estudios o si se basa solo en las tablas que ya están hechas, digamos, de antes. Si se vuelve a revisar. Si en tus estudios todas las asignaturas ya han sido valoradas, no se vuelve a revisar. No se vuelve a revisar. Pero si hay asignaturas donde en la leyenda que está en la última columna pone manca documentación o falta documentación, son asignaturas que todavía no se han valorado y por tanto son asignaturas que ningún otro estudiante todavía ha aportado en su solicitud de convalidaciones y por tanto son asignaturas pendientes de valorar. Serían estas las que se valorarían en este caso. Perfecto, gracias. Hola. ¿Son evidentes las ventajas de la mención de psicología sanitaria? Repito, son bastante evidentes las ventajas de la mención de psicología sanitaria. No me quedan tan claras las de las otras menciones y en el caso de haberlas, si recomendáis seguir una mención o no. Según a lo que te quieras dedicar, si lo tienes muy claro, que te quieres dedicar a un tema concreto dentro de la psicología, sí que te recomiendo seguir la mención, porque las asignaturas concretas optativas que se obligan para poder cursar, para obtener la mención concretamente, son asignaturas muy específicas de ese tema que a ti te interesa. Entonces yo sí que lo recomiendo, pero lo tienes que tener muy claro que te quieres dedicar a ese campo de aplicación. En este caso presupongo que hay futuros másters que requieren ciertas menciones. De momento no tenemos constancia de eso, ¿vale? Por ahora no tengo constancia de que se requieran menciones para poder cursar según qué másters. Por ejemplo, ahora para el máster en Psicología General Sanitario se te recomienda, es obligatorio tener como requisito indispensable para poder cursar el máster 90 créditos sanitarios, pero no tener la mención en Psicología. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a cambiar la normativa, entonces nosotros desde la UOC siempre recomendamos que aquellos que se quieran dedicar a la Psicología Sanitaria cursen la mención, tengan la mención, por si acaso algún día se requiere para poder cursar el máster. Esto también puede pasar en otros casos, ¿vale? Entonces, a lo mejor en otros campos de aplicación también te requieren tener la mención para poder cursar el máster. ¿Vale? Gracias. Sí, hola. En caso de tener asignaturas convalidadas, ¿los créditos se pagan también? Y en caso de que se paguen, ¿qué precio tienen? Primero lo que tienes que hacer es pedir la convalidación, entonces se emite una resolución donde se relacionan las asignaturas convalidadas, de hecho. Y para incorporarlas al expediente, efectivamente, se tienen que matricular en el mismo periodo de matriculación ordinario y la incorporación de estos créditos tiene un descuento de un 85%, o sea, solo se
se pagaría un 15%, que esto supone 3 euros con algo. Ahora no recuerdo el pico, me parece que con 19 céntimos, algo así. Sí, mi pregunta es si tengo yo no acabado lo que es la universidad y lo que es el grado de psicología, tengo asignaturas aprobadas. ¿Esto qué significaría? ¿Se convalidarían o tendré que empezar desde cero? Tienes el grado de psicología iniciado en otra universidad, sí. Pues tendrías que acceder por la vía ordinaria y la forma de acceso que harías constar. ¿Son estudios españoles? Sí. En una universidad española. Entonces, tendrías que hacer constar que accedes por traslado de expediente, por ejemplo, en todo caso con estudios universitarios iniciados y no finalizados, y entonces pedir convalidaciones. La única cuestión que tienes que tener en cuenta es que si realizas la primera matrícula antes de que tengas la resolución de convalidaciones, tendrás que tener la prudencia de no matricular asignaturas que sean susceptibles de convalidar. O sea que a poco parecido que tengan en contenido con las que tú has cursado, pues estas posponer su matrícula a la espera de la resolución. Gracias. En el caso que no haya tablas de equivalencia. Si hay tablas de equivalencia, ya puedes tener esta información a la avanzada, pero hasta que no pidas las convalidaciones no podrás hacer efectivo el incorporarlas en el expediente. De acuerdo. Gracias. Hola. En relación al RAEP, yo trabajo en el ámbito sanitario público como logopeda, estoy en contacto desde hace años con psicólogos, neuropsicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que convalide el Practicum 1 teniendo en cuenta el equipo multidisciplinar en el cual trabajo? Bien, como ha comentado Maite, lo que tienes que... ¿Has hecho solicitud de acceso ya? Sí. Pues si vas al apartado de Secretaría, Trámites, Reconocimiento de Experiencia Profesional, Reconocimiento Académico de Experiencia Profesional, vas a los estudios de psicología y allí tienes un documento que te relacionan los roles profesionales. Entonces, tú en aquel rol profesional en el que te identificas, tienes relacionada la experiencia que necesitas tener, tanto en tiempo como en ámbito, y la documentación que tendrás que presentar en el momento de realizar el trámite. En el caso que cumplas los requisitos, se convalida. Quiero apuntar una cosa a esto, si me permites. No. Yo formo parte de uno de los equipos que revisa toda esta documentación, entonces concretamente del ámbito sanitario. Es muy importante el autoinforme, que realmente dejes constancia. Si, por ejemplo, quisieses convalidar el Practicum 1 en el ámbito de la psicología sanitaria, explicases muy bien qué acciones realizas junto con el psicólogo de tu centro, ¿vale? Si cumples todos los requisitos y el autoinforme nos queda muy claro que realmente pues, las funciones que estás realizando como logopeda también influyen y estás en contacto con el psicólogo, tendrás muchas más posibilidades. Si has cumplido todos los otros requisitos pues, de años de titulación y de años de trabajando en el centro que comentas. Aprovechando ahora mientras te trae el micro, de las personas que estáis aquí, ¿cuántas personas habéis hecho solicitud de acceso ya? 2, 3, 4, vale. No, únicamente era para comentar que la solicitud de acceso no tiene coste ni es vinculante. Os lo digo porque si tenéis alguna duda específica de los estudios, es interesante hacer la solicitud porque tendréis una persona asignada como tutora, pues como Maite, que os asesorará de forma individual. Por tanto, ¿cómo se diu això? Individualitzada. Ara em surt la paraula. Sí, personalizada. Personalizada, esto. Entonces, todas aquellas dudas que os surjan así más relacionadas con los estudios, tendréis muchos más elementos para poder tomar la decisión en
en el sentido que sea, en la dirección que sea, pero sí que es interesante porque tenéis más elementos que os facilitan información referentes a los estudios y el que es fundamental es que tenéis una persona como tutora que se os asigna para poderos asesorar en este momento en que tomáis una decisión. Perdónate, que ibas a intervenir. Varias preguntas. Primero, ¿qué porcentaje de asignaturas requieren prueba presencial? Si más o menos podréis decirlo. La mayoría, ¿eh? La mayoría. Un porcentaje muy elevado, por no decir casi todas, pero muchas. Vale, sí. Pues yo me planteaba estudiar este grado mientras estoy trabajando aparte y los 2 días que vosotros proponéis para hacer el examen, si certifico que no puedo asistir a ninguno de los 2, ¿es mucho problema encontrar un tercer día o otra forma de hacerlo? Se están ofreciendo actualmente 3 días. 3, vale. ¿Vale? 2 días son sábados y 1 vale. miércoles, si no me equivoco. Vale, ¿Vale? Entonces, si hay dificultad en estos 3 días, pues es ya más complicado. Pero bueno, damos 2 opciones de sábado y 1 entre semana, que normalmente es miércoles. No sé si te encaja este horario. Sí, sí. ¿Sí? Y otra cosa, las tablas que comentaba el compañero de convalidación, ¿podemos encontrarlas en algún sitio? O... ¿Has hecho solicitud de acceso? No, todavía no. Pues este es un ejemplo claro de que hacer la solicitud de acceso es una buena opción. Están colgadas en el campus virtual al cual tienes acceso cuando haces esta solicitud, con nombre de usuario y contraseña, y podrás encontrarlas en Secretaría, Trámites, Evaluación de Estudios Previos. Perfecto, gracias. Quiero añadir a lo que ha dicho la compañera Concha, que esta solicitud de acceso no os compromete a nada, simplemente tener un profesional de la UOC que os esté asesorando todas las dudas que tengáis. Luego, si os queréis matricular o no, lo ideal sería que os matriculaseis, pero que si no lo queréis hacer, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Yo estoy respondiendo, bueno, ya las voy respondiendo yo. Algunas las habéis respondido, de hecho, preguntas de las tablas de remuneración, por ejemplo, que ya las habéis respondido vosotros. Preguntas sobre la biblioteca, bien interesante. Potser no t'estan escoltant. La biblioteca, si la UOC tiene biblioteca y de qué forma pues, se puede acceder al catálogo de la universidad. La biblioteca es también uno de los servicios que ofrece la UOC de forma virtual. Hay una biblioteca virtual a la cual podéis acceder desde el campus. Desde allí podéis hacer las búsquedas de los documentos o bien por temas, por títulos, bueno, lo normal de un catálogo bibliotecario, y con algunos elementos que sí que son diferenciadores, es que desde la propia biblioteca podéis acceder a bases de datos de los ámbitos de conocimiento. Pues de psicología, no sé cuál sería la top one de bases de datos, no las conozco, pero son bases de datos de estas que requieren suscripción y desde la biblioteca tenéis acceso a esas bases de datos sin coste. Y después de todo el catálogo bibliográfico, aparte de los documentos electrónicos, están también los documentos físicos que los podéis pedir desde allí mismo y se mandan, en el caso en que tengáis una sede en vuestra comarca, a la sede que tenéis en vuestra comarca, y en el caso que no sea el caso, pues se mandan al domicilio del estudiante. Buenas. A ver, si dispones de un carnet monoparental, familia numerosa o lo que sea, el descuento... Bueno, no sé lo si que es por sea, crédito, lo por que sea, asignatura. no. Bueno, monoparental o familia numerosa. Es solo familia numerosa. El monoparental bueno, se suprimió. Ya me sirve. Pues entonces, numerosa, sí. Familia numerosa, si es familia numerosa general, es un 50% sobre el precio del crédito, y si es familia numerosa especial, un 100% sobre el precio del crédito. Vale, y algo que me lía bastante, porque el precio de crédito
final, no sé si me lo sabríais decir, porque claro, yo veo... Bueno, por ejemplo, de memoria aproximado. regulín, pero la matrícula tiene diferentes conceptos económicos. Uno es el precio del crédito, 20,42 euros. Sí, esto era lo que me Otro liaba, es el porque- precio de los recursos para el aprendizaje, que es el material didáctico, los manuales, que son 11,79, ahora no me acuerdo muy bien del pico. Y después están las tasas. Las tasas, hay dos tasas, una es de 82 euros, que es el apoyo a la docencia, y el otro, ahora no sé si es 54 o 57 euros, que es gestión del expediente académico. Claro, esto es cada vez que te matriculas, ¿no? O sea, Estos cada 6 dos meses. últimos conceptos son fijos cada vez que te matriculas, y los otros son variables en función de los créditos que matricules. Si accedes al campus virtual, en el apartado Secretaría Matriculación calcula el precio de la matrícula. Aquí puedes hacer simulaciones y diferentes escenarios, poniendo el número de créditos. Simplemente poniendo el número de créditos te da el importe final, pero sin aplicación de descuento. Aquí no puedes. Entonces, lo de la aplicación del descuento en esta aplicación lo tienes que hacer tú luego por tu cuenta. Vale, gracias. En el caso que tengáis alguna duda, si queréis llamar a la sede de Tarrasa cuando estéis, sepáis cuántos créditos os queréis matricular, os podemos hacer el cálculo. Nazaret desde el chat nos pregunta si está haciendo la prueba de acceso de más de 25 años y pregunta si se requiere una nota mínima para acceder. Y nada, bueno. No, no se necesita nota mínima, sino que hayas superado la prueba, que seas apto. De hecho, en la prueba la cartulina pone apto, aunque luego después te da las notas por materias, por áreas de la prueba. Lo que sí que avanzo, no formaba parte de la pregunta, pero como complemento, las personas que estén ahora preparándose para la prueba, que será en abril-mayo, de acceso de mayores de 25, podéis presentar la solicitud de acceso antes de tener la prueba, las notas, porque se solapan los plazos. Lo único que no podéis hacer es la matrícula hasta que no tengáis las notas, porque en el momento de hacer la matrícula se activa el plazo para presentar la documentación. Entonces, claro, si lo hicieseis antes, pues no la podríais entregar en plazo. Pero sí podéis hacer la solicitud de acceso y entonces... No, ahora no, en el periodo, porque si te estás preparando para la prueba, es para el siguiente semestre que accederás, será para septiembre. Entonces, a partir de abril podréis hacer la solicitud, las personas que os encontráis en esta situación, y ya tendréis acceso pues a la persona que os tutorizará, acceso al campus, y mientras no tenéis las notas sí que podéis ir reflexionando sobre qué asignaturas matricular, cuántas, etcétera. Gracias. Espera, ahora después de ella te... Hola, buenas tardes. Yo ahora me ha venido la duda de cuando, digamos, decides no hacer una mención. Si en tu diploma no consta, conforme tienes ningún tipo de mención, ¿qué salida profesional tienes entonces? Porque claro, no representa que no estás especializada en nada concretamente. Bueno, tienes todos los campos abiertos. Igualmente, entonces, sí. Claro, tú tienes el título de psicólogo, eres graduado en psicología, y entonces a partir de aquí tú puedes elegir el campo que quieras, el camino que quieras. Sí que es cierto que lo que decía anteriormente, y me vuelvo a repetir, si tienes muy claro dónde te quieres dedicar, a qué campo concreto te quieres dedicar, es mejor hacer la mención. Si no, pues bueno, quedas como graduado en psicología y no tienes ningún tipo de especialización, pero eso no quiere decir que tengas las puertas tampoco cerradas al mercado laboral. Vale, gracias. Sobre la prueba de acceso de más de 25, ¿cuándo salen las fechas más o menos para los exámenes? Las fechas normalmente la prueba acostumbra a ser en abril-mayo, pero no te lo puedo concretar porque lo fija la Generalitat. No sé si ahora tú sabes. Sí. No, me parece que todavía no se ha concretado la fecha, pero bueno, tienes que calcular que normalmente o finales de abril o en mayo, no sé si vosotras lo sabéis, más o menos es por esas fechas, ¿verdad?
pero la matrícula a la prueba se realiza bastante antes, tienes que estar alerta, porque te tienes que matricular para hacer el examen y se hace con bastante antelación. No sé si en febrero o marzo, no sé, pero con bastante antelación. Claro, hasta que no fijen la fecha, pero que la fecha del examen, no os confiéis en la fecha del examen porque requiere una matrícula previa, bueno, inscribirte a los exámenes, y esto se hace con bastante antelación. Algo que se me había olvidado sobre lo que comentaba la compañera, si haces una mención, porque lo tienes claro, a la hora de ir a buscar trabajo, por ejemplo, como tienes esa mención ya directamente no puedes trabajar, o sea, a ver, ¿cómo me explico yo? ¿No te facilita la salida laboral en otro ámbito? ¿O sí? A ver, tener una mención no te cierra ni te abre puertas. Vale. A lo mejor sí que te abre puertas a un mercado, pues el de la especialización, pero no te cierra otras puertas. Vale. Entonces no es que me pensaba que era solo, al hacer la mención ya eras como solo de ese ámbito. No. Vale. A ver, si luego quieres dedicarte a otros ámbitos no hay ningún problema. Vale. O sea, luego el mercado laboral es muy amplio y como también se valoran otras aptitudes de la persona, no solamente pues que tenga una titulación o no la tenga, una mención o no la tenga, pues luego podéis acceder al trabajo que a lo mejor que deseéis por otros caminos. Vale, gracias. Me he olvidado de preguntar si era posible la convalidación desde estudios de máster oficial, o sea, de máster universitario, en asignaturas del grado. No te lo puedo concretar así en general. Tendrías que... Es que en la página web no lo pone. Porque no lo conozco. No lo conozco así tipificado. Vale. Sé que hay gente que lo ha pedido, pero lo que no te puedo concretar es si hay una limitación de un lado a otro. Lo que sí que no podías convalidar son asignaturas de grado a licenciatura, por ejemplo, pero este condicionante no lo conozco. Es que en teoría, exista. Al ser un nivel académico superior, en teoría se tendría que poder, pero... Que no conozco que exista limitación en este sentido. Vale. En todo caso, si luego quieres dejar tus datos, te lo preguntaríamos. Gracias. A ver, cuando veis mencionado sobre lo del tema de los créditos, en plan que se pueden elegir, ¿cuál es el mínimo o máximo que hay al año? O sea, para terminar todo el curso hay 240, o sea, 60 por año, o es una pregunta que me he hecho ahora, en plan, ¿cuántas al año se requieren más o menos, si 60 al año o algo? No sé. Eso depende de cada estudiante, podéis llevar vosotros el ritmo que queráis. Vale, para llegar a obtener el título, ¿cuánto es el mínimo? En un tiempo mínimo, los 240 créditos en un tiempo mínimo de 4 años. Vale. Esto es ir al ritmo que yo os he presentado aquí, la programación de asignaturas programadas por semestre. Cada semestre deberéis cursar todas esas asignaturas que yo os he presentado. En el semestre 1, no sé si habían 6 asignaturas, pues cursarlas todas el primer semestre. En el semestre 2, pues cursarlas todas. Esto te facilitaría o te ayudaría, te haría acabar el grado en 4 años, pero luego cada uno pues va a su ritmo. En 4 años es un ritmo bastante ágil. La gente que estáis trabajando, yo no recomiendo que vayáis a este ritmo. Se recomienda a la gente que estáis trabajando pues unos 15 créditos para empezar, que corresponderían a 2 o 3 asignaturas, ¿vale? Y luego pues ya cuando os habéis familiarizado con el campus virtual, la metodología de estudio, entonces ir incrementando en asignaturas. Ya veréis cómo va, cómo funcionáis, cómo os habéis adaptado, y entonces luego pues si tenéis más tiempo pues de matricular más asignaturas. ¿Me permites un momento? Sí. Disculpa, en este sentido que comentaba, tenéis que tener en cuenta que en la UOC se hacen 2 matrículas al año, por tanto os podéis planificar más a corto plazo que si se hiciese una matrícula única de todo el año académico. Esto os permite, por un lado, hacer este primer contacto siendo prudentes a nivel de asignaturas en la primera matrícula, en función de la disponibilidad que tengáis, y os permite que al cabo de 4 meses
haréis una segunda matrícula y por tanto podéis introducir los mecanismos correctores que consideréis en función de cómo haya ido el primer semestre. Tener en cuenta que la UOC solo fija mínimos y máximos de matrícula por semestre. El mínimo es una asignatura y el máximo son 36 créditos por semestre. En estos márgenes de mínimos y máximo, tú te puedes mover en función de la disponibilidad que tengas y planificándote por semestres. Igual si tú en el trabajo, en el periodo que va de septiembre a enero, tienes más disponibilidad, pues en ese semestre cursas más carga lectiva. Y si en el otro periodo tienes menos, te lo puedes ir combinando más a corto plazo y muy en función de la dedicación que puedas tener. Ay, buenas tardes, soy Mireia. Mi pregunta, cambiando un poquito del tema, es una vez tengamos que ir a presentar la documentación, una vez hecha ya la matrícula en la sede que corresponda, que nos vaya mejor, llevando la titulación oficial, ellos te lo validan o se tiene que ir previamente al notario a hacerla. No, es decir, presentando la documentación del título académico y universitario que corresponda y otra documentación que ya se especifica, ellos ya te lo... Sí, vale. La documentación, solo en el caso que la mandéis por correo ordinario, tendréis que mandarla ya compulsada. Pero si la entregáis en una sede de la UOC, en la misma UOC os hacen este trámite de compulsa. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tenía una pregunta sobre los métodos de estudio en la UOC, porque me ha parecido ver en algún vídeo de la UOC que hay como dos métodos diferentes de estudio. Uno que son con las PEC y después con un examen presencial que es como para corroborar que tú lo has hecho, los trabajos. Y después otro que es como un poco, que lo haces por tu cuenta y después tienes un examen final que es más denso. ¿Es correcto? Sí, estás bien informada. Hay dos formas de superar una asignatura. Puede ser con la evaluación continuada, que es realizando unos ejercicios durante todo el semestre, y entonces luego, al final, cuando has superado estos ejercicios, haces una prueba que llamamos de síntesis. Esta prueba de síntesis es un pequeño examen que tiene relación con las actividades que has ido desarrollando a lo largo del semestre. Esta es una forma. La otra forma es no seguir la evaluación continuada, no realizar ningún ejercicio e irte directamente al examen final. O sea, tú estudias por tu cuenta, sí que le puedes presentar dudas al consultor o al profesor responsable, pero luego no realizas estas actividades y te vas directamente al examen. Este es un examen mucho más denso donde entra toda la materia. Vale, gracias. Respecto a la convalidación de las asignaturas de idiomas, de inglés, ¿qué títulos pedís? ¿Con el Advanced de Cambridge está...? Sí. Sí. El FIRST, con el FIRST ya se convalida el inglés 1 y el inglés 2. Vale, perfecto. ¿Y aún estamos a tiempo de matricularnos para empezar este febrero? Sí. Sí, tenéis que hacer en primera instancia la solicitud de acceso, que es lo que te facilitará el nombre de usuario y contraseña para acceder al campus virtual, y a partir de aquí contactar con la persona que se te asigne como tutora y seguir los pasos que se indican para matricularse. El curso empieza el 22 de febrero. Vale, gracias. En una universidad presencial, habitualmente hay dos opciones de hacer un final de grado, un trabajo de final de grado, que es o en la universidad o junto a una empresa. ¿En este caso también es posible? ¿El trabajo final de grado no? Sí, asociado a unas prácticas de empresa. En principio no, el trabajo final de grado solo es un trabajo teórico de reflexión y síntesis, que sí que haces una defensa. Lo que sí que estás haciendo un trabajo más presencial es en las prácticas, que sí que estás en contacto con una empresa. Cuando solicitas el centro de prácticas, si no lo haces mediante investigación, que es un practicum más de eso de investigación, si decides cursar el practicum presencial, sí que estás en contacto, el practicum presencial sí que estás en contacto con una institución, con una organización, con una empresa, pero en el trabajo final de grado no.
Y en ese caso, ¿se podría combinar a la vez el practicum con el trabajo final? Es decir, que tu trabajo final estuviera relacionado con tu practicum. Sí, en principio sí. Eso, bueno, si el tema de que tú eliges está relacionado con el tema que tú has estado trabajando en las prácticas, no hay ningún problema. Gracias. ¿Alguna pregunta más por streaming? ¿Hay alguna pregunta que...? Sí, nos preguntan sobre... Espera, si Xavi. Nos pregunta Martí sobre si hay estadísticas sobre el grado, gente aprobada, satisfacción, etc. Ya respondo yo. Sí. De acuerdo, sí, en la Universidad Oberta de Cataluña tiene el portal de la transparencia, donde podréis encontrar información respecto a toda esta información, ¿no? Graduados, nivel de graduados en las diferentes cohortes, satisfacción de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Espera. Vale, buenas tardes. Una duda relacionada. Ana pregunta sobre la metodología prevista en cada asignatura. ¿Está previstas clases virtuales con los profesores? ¿O por el contrario se plantea trabajo íntegramente con autónomo por parte del alumno? No. ¿Respondo yo? Sí. No, en principio no están previstas clases virtuales entre un profesor responsable, un profesor colaborador con el estudiante. Simplemente se realizan actividades, bueno, el estudiante es autónomo en este estudio y se realizan también trabajos en grupo con los propios estudiantes, pero clases virtuales no existen en la UOC, de momento. Eso no quiere decir que algún día a lo mejor, pero bueno, la metodología de la UOC no es así. Bueno, preguntan también sobre si los libros en castellano costaban más que en otros idiomas. No, bueno, ya te respondo yo, que es lo mismo. De hecho, no hay diferencia. De hecho, hay los mismos materiales, las mismas actividades. El consultor puede variar porque hay muchas asignaturas, hay muchas aulas y cada consultor puede, a lo mejor coincide también el aula catalana y en castellano, pero no necesariamente, pero es exactamente igual la docencia en catalán y en castellano. Tu volies. Merci. Bueno, jo volia comentar que han fet aquesta pregunta de les classes virtuals. Ay, sí, perdón. Tranquila. Perdón, lo siento. Quería comentar, como preguntaban esto de las clases virtuales, yo en mi caso estoy cursando el acceso de más de 25 años. Ya el año pasado estuve en la presentación esta y me animé a hacer pues un par de asignaturas del grado en psicología, justamente para comprobar. Me daba mucho miedo el hecho de encontrarme pues a lo mejor un poco sola o algo así, y la verdad es que estoy súper contenta y os puedo decir a todos que os animéis, porque a mí personalmente el tema de que no fuera presencial tenía la duda de pues eso, ¿no? De cara a dudas o a asesoramiento del profesorado, cómo me encontraría a través de la pantalla sin alguien presencial. Y la verdad es que todo y que no son clases virtuales, como comentabas ahora, tienes un constante apoyo y no te sientes para nada que digas, ostras, estoy perdida y no me contesta la persona colaboradora. Yo estoy muy contenta, encantada, de verdad que sí, ¿eh? Quería comentarlo. Muy bien, gracias por tu aportación. Las asignaturas que comentaba la compañera son asignaturas que se pueden cursar libremente, o bien porque estás en proceso de conseguir el título que te da acceso a la universidad, o bien porque te interesa aquel contenido concreto y no más, y por tanto ya no inicias unos estudios universitarios. Pero hay mucha gente que lo que hace es, en la situación en que todavía no tienen acceso a la universidad pero están en ello, pues avanzan materias por esta vía que luego se podrán convalidar e incorporar al expediente del grado. Si no he entendido mal, el máximo de créditos que tú puedes cursar anualmente es 60, es decir, que no puedes hacerlo más rápido de 4 años, si no me equivoco. En el supuesto de que convalides cosas, lo que haría que, evidentemente, lo acabes antes de 4 años,
¿hay problemas en coger asignaturas que no te tocarían en tu semestre? Es decir, que hay asignaturas fijas en semestres concretos. No, no hay ningún problema. Puedes cursar las asignaturas como tú quieras y en el caso que tengas muchas asignaturas convalidadas y vayas más rápido, pues no hay ningún problema si lo acabas en 3 años. Bueno, gracias. De hecho, ya has invertido tiempo previo. Sí. Buenas tardes. No me ha quedado claro cuando ha intervenido esta persona, que gracias por la intervención suya. Sí, no me ha quedado claro porque veo que puedes hacer el grado de psicología, pero que veo que también hay la opción de, si tienes estudios superiores de otra universidad, puedes acceder a ciertas asignaturas sueltas, ¿no? O sea, hay dos opciones, o bien el grado de psicología, o bien... Pero que no son intercambiables en realidad, ¿eh? Son dos ofertas formativas diferentes. Digamos, por asignaturas sueltas no podrías llegar a hacer el grado de psicología. Hay unas cuantas. Pero quiero decir que, por ejemplo, sí que hay la opción de de todo el contenido del grado de psicología. Hay algunas asignaturas que se podrían cursar. Hay algunas asignaturas, digamos, sueltas, sin, digamos, tener que vincularte al grado de psicología, ¿no? Exacto. Es lo que he entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso sale, por ejemplo, en la web. Las asignaturas que uno podría, por ejemplo, acceder. Sí, sí, sí. En la concreto, web, ¿no? en el apartado Estudia en la UOC, asignaturas para cursar libremente. Allí tienes la relación de las asignaturas clasificadas por ámbitos de conocimiento. Gracias, ¿eh? Tengo entendido que en los grados presenciales, si es el segundo grado que cursas, tiene un coste extra la matrícula por ser segundo. ¿Es el caso de la UOC también? Todas las universidades tienen este recargo por segunda titulación. Vale. ¿Y de qué cantidad estaríamos hablando? Un 40% sobre el precio del crédito. En vez de 20,42 son 28 con no sé qué pico. Vale. Es por normativa esto. Sí, sí, es por normativa y hace 30 años que va esto. No es una cosa nueva de ahora, es una cosa que ya arranca, casi podríamos decir, del principio de los tiempos, pero no. Sí, relacionado con esto que decía ella, yo ahora tengo una carrera casi acabada, pero la quiero dejar abierta precisamente para eso. Si te matriculas el primer año y luego acabas tu carrera, el segundo año también te hacen el recargo, o sea, da igual cuando la acabes. En el momento en que dispones de un título universitario y estás cursando otra, independientemente de cuándo la hayas empezado, entonces empiezas a pagar recargo. ¿Y esto cómo se sabe? O sea, ¿cómo saben que tienes un grado hecho ya? Una pregunta. Los métodos de investigación no se confiesan nunca. O sea que entonces sería recomendable dejarla abierta, no acabarla nunca, Sí, hasta depende que llegues de lo que... al último crédito de esta y acabarlas a la vez. Si el objetivo es no pagar el 40%, sí. Si el objetivo es entrar en el mercado laboral con una titulación universitaria, no. Visto lo visto, creo que... Visto lo visto, sí. Es mejor esperar. Entonces te puedes esperar, sí. Preguntan si se puede pedir una beca, aunque sea un grado virtual, a distancia. Sí, efectivamente, las becas del Ministerio, digamos, la Universitat Oberta es una universidad del sistema universitario catalán y español y, por tanto, los estudiantes pueden beneficiarse también del sistema de becas. Sí, sí. Bueno, ahora pregunta. La hago yo, aprovechando también. Vinculado a las becas, es posible que la resolución de estas sea posterior al inicio del semestre. Por lo tanto, una persona que pida una beca, es posible que la resolución de que se le ha dado la beca sea posterior. Entonces, bueno, ¿cómo se gestionaría también el estudiante? ¿Qué debería hacer? Bueno, la resolución de la beca siempre es a posterior, porque salen a finales de mayo, principios de junio, depende, porque... No lo podemos concretar nosotros porque depende del Ministerio. Pero, en cualquier caso, la persona que haya pedido beca, el estudiante que haya pedido beca, puede, por un lado, pedir a la UOC, comunicar a la UOC su condición de becario o becaria potencial
y por tanto pedir la exención de pago por posible otorgamiento de la beca. Por tanto, si tú solicitas a la UOC esto, comunicándole esta situación, no pagarás el importe previsto que se te va a becar, que normalmente el importe que se beca es el importe correspondiente a los créditos. Y la otra opción es no haces ninguna gestión, pagas la matrícula y cuando está la resolución, ya se ha emitido la resolución del Ministerio, se hace un abono por transferencia en el número de cuenta del estudiante. Esto ya cada cual al gusto. Bueno, esto no sé si es de la universidad, supongo que es del Ministerio, pero ¿para una segunda carrera también hay becas o solo es en caso de que sea la primera? Para una segunda carrera hay beca para la exención del 40%. Vale. Yo quería preguntar, yo en mi caso soy cantante y a veces tengo giras artísticas. Si, por ejemplo, a mí me coincidiera que tuviera que hacer una gira de un mes, yo que sé, a Estados Unidos, y coincidiera justo en el periodo de examen, ¿qué pasaría? ¿De prueba de síntesis o de examen? ¿Cómo tendría que viajar otra vez hasta aquí o hay algún otro tipo de...? Hay sedes por todo el Estado español, entonces, pues bueno, si estás de gira en un sitio donde hay una sede y puedes ir a hacer la prueba, pues tendrás que solicitar realizar la prueba en esa sede, pues a lo mejor de Málaga, de Granada, de Madrid. ¿Y si fuera fuera de España? Si fuera fuera de España... Estados Unidos, por ejemplo. La UOC intenta facilitar al máximo. Hay veces pues que no se puede conformar a todo el mundo, pero intenta facilitar que podáis hacer las pruebas. En este caso, por ejemplo, si tú has seguido la evaluación continuada, podrías pedir de hacer pruebas virtuales porque tienes dificultades para asistir. Entonces tendrías que justificar documentalmente que en esos días de examen estarás en el extranjero y entonces se realizará una prueba virtual. Avanzo un método de investigación, en este caso, que es que, por ejemplo, se comprueban las direcciones IP. O sea, que tú no puedes estar en tu casita y decir que estás en el extranjero y pedir la prueba virtual, porque os lo digo para que el examen es una cuestión importante, la evaluación, que no os encontréis en que, bueno, por situaciones X habéis manifestado una cosa por otra y entonces os encontréis en la situación que no os podréis examinar porque se comprueba la dirección IP, por tanto se comprueba desde qué país te conectas. Vale, no sería el caso mío, ¿eh? Yo lo digo en serio porque es una cosa que me preocupa. Lo que sí tienes que saberlo con un poco de antelación, esto, y entonces pedirlo, se valora la documentación que aportas y entonces ya se articula la manera para poder hacer la prueba virtual. Vale, perfecto, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Y alguna cosa más, Xavi, por mí? Bueno, está resolviendo alguna duda también de la forma de estudiar en la UOC, ¿no? Preguntaban, pero si no se cuelga la clase, no se graba la clase del profesor, como si fuera una clase magistral en la universidad tradicional, ¿cómo se estudia, ¿no? Y bueno, de hecho ya hemos estado comentando, son pruebas de evaluación continua, son actividades que se realizan a lo largo del semestre, que se realizan tanto grupalmente como individualmente y siempre tutorizadas y con seguimiento de un profesor colaborador que es experto en la materia o en el ámbito. Tenéis que tener en cuenta que la UOC ya nació como universidad virtual, por tanto no ha tenido la necesidad de las universidades presenciales de hacer el tránsito de la presencialidad a la virtualidad, que normalmente se ha traducido en las universidades presenciales en esto, trasladar la clase magistral a la red, que se traduce con vídeos y que no tienen mucha diferencia, más que no requiere sincronía, pero no se ha planteado en realidad un método pedagógico, un modelo pedagógico específico para la virtualidad. En este caso, la UOC no ha tenido que hacer este tránsito, sino que se ha pensado ya desde los inicios, desde la virtualidad.
Por eso el modelo pedagógico ya se ha basado en este elemento que configura el modelo pedagógico y, por tanto, este modelo se pensó, y así se ha seguido, poniendo al estudiante en el centro y haciendo pivotar en el estudiante y en las actividades que tiene que realizar en cada momento los recursos y todo lo que necesita para llevarlo a cabo. Por tanto, en este modelo ya no se hizo este tránsito y, por tanto, se valoró que la clase magistral era un modelo que no se adaptaba a la virtualidad, a nuestra virtualidad al menos. ¿Alguna cosita más? ¿No? Pues nada, damos por finalizada esta sesión. Os vuelvo a recordar que si luego tenéis alguna duda, os podéis dirigir al coordinador de programa, Xavi Ruiz, que es este señor de aquí, compañero, en su correo electrónico, o si no, pues también podéis llamar a la UOC, os solucionarán todas las dudas, o si no, hacer el acceso, que tendréis un tutor que os solucionará todas las dudas y, como os comentaba anteriormente, no os compromete a nada. ¿Vale? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, buenas tardes.